Hace tiempo estaba buscando este libro y mi amigo Ricardo Flores me lo prestó para darle una leída. Llámalo amor si quieres, del periodista Toño Angulo Daneri. Apareció en 2004 y generó algunas controversias porque, bueno, se ocupa de 9 historias de pasión, como dice el subtítulo, de personajes, bueno, históricos, Manuela Sáenz y Simón Bolívar, el virrey de Amad y la Perricholi, y algunos mucho más contemporáneos, y explora, pues, esos ángulos distintos. Por ejemplo, la supuesta homosexualidad de Víctor Raúl Aya de la Torre, que generó ahí muchas críticas y respuestas de parte de sus militantes. Y, por ejemplo, una historia sobre José María Arguedas y también sus angustias en su vida sexual. Yo he escogido un fragmento, el inicio en realidad, de esta crónica sobre José María Arguedas, titulada El lado adolorido de la cama. Dice: las mujeres en el mundo dividido de José María Arguedas. Ellas, para él, solo podían ser vírgenes o putas. Y Angulo lo trata con bastante respeto, rigurosidad, ¿no? Es un ángulo poco abordado de Arguedas. Por ejemplo, dice: 4 meses antes de suicidarse, José María Arguedas estuvo deambulando por unas calles del centro de Santiago, tratando de encontrar una última mujer que le devolviese el sentido de la vida. Buscaba una prostituta, y no era la primera vez que lo hacía. Según él, en 1944 se le había desatado una dolencia psíquica contraída durante su infancia, y entonces solo un cariño alquilado lo había salvado, devolviéndole la vitalidad que su cuerpo y alma necesitaban. Aquella primera vez había sido una samba alegre, joven y gorda, escribió más tarde. Después habría de repetir la misma fórmula de salvación en Guatemala y, hasta donde se sabe, también en el puerto peruano de Chimbote. De modo que esa última vez, caminando por las calles prostibularias de la capital chilena, Arguedas debía estar haciendo su esfuerzo final por sentirse vivo. Ese peregrinaje comenzó una noche de invierno, un jueves, al menos así le contó a su psicoanalista. Aquel día había esperado durante toda la mañana una carta de Sibila Redondo, su segunda esposa, una chilena que vivía con él en Lima. Cuando al fin la recibió, era de noche y él ya estaba acostado en su cama, atormentándose con la idea de que Sibila no le había escrito. Nadie sabe si en ese momento leyó la carta, ni tampoco lo que ésta decía. Eso solo se lo confió a su doctora Lola Hoffman. Aunque era tarde, Argueda se puso un abrigo y salió hacia una estación de autobuses para enviar unos capítulos de su última novela a un crítico literario. Como la estación estaba cerrada, se quedó paseando por ahí en la zona del puerto del río Mapocho. Era un lugar sombrío y sucio, con puestos de fruta y de comida al paso, un barrio de putas que Arguedas describió luego como una gusanera abyecta y abismal. De pronto aparecieron unos policías y entraron en una boate. A él, que dudaba entre ingresar tras ellos o aguardar a que se marcharan, se le acercó una mujer con aspecto y ropas de campesina. De su mano traía una niña. La campesina comentó algo acerca de los policías. Después le dijo: ¿no quisiera acostarse con esta guagua conmigo o conmigo? Arguedas le preguntó qué edad tenía la niña. 12, respondió la mujer. En ese instante él se alejó, pero no del todo. Continuó dando vueltas por ahí, solo mirando, en silencio, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Hacía tanto frío que el aire salía de su boca convertido en una suerte de neblina blanca y espesa. Al rato se le acercó otra mujer y pidió que le convidara un trago. Era una chiquilla muy flaca a quien le faltaban algunos dientes y que iba y venía en un espacio muy reducido, como ciertos animales enjaulados. Arguedas primero dudó, dio más vueltas. Finalmente le dijo que sí y entraron en un hotel que en lugar de vestíbulo tenía una barra de bar. En una carta angustiosa que escribió a su psicoanalista, Hoffman, esa misma noche le confesó que ni siquiera pudo desvestirse. Apenas accedió a tocar el cuerpo helado de la muchacha. Pero aún así regresó la noche siguiente y también la del sábado. Esas noches, habría de recordar, fueron peores para él. Ese es el inicio de esta crónica sobre José María Arguedas y su angustia, producto de un trauma de su niñez que él ya había contado. El momento en que su hermanastro le hace presenciar el abuso que éste comete contra una muchacha ahí en Andahuaylas, en su niñez, ¿no? Y Angulo explora esa cuestión y cómo lo marcó
de adulto y cómo también influyó en su vida sexual. Bueno, ese es un fragmento de este libro interesante que sospecho lamentablemente no se volverá a reeditar, por lo que les decía al inicio, pero que me pareció muy valioso, ¿no? Llámalo Amor si quieres, 9 historias de pasión, de Toño Angulo Daneri.